Hola chicos, hoy nos toca hablar de la energía. Vamos a empezar hablando de las formas en las que se puede presentar la energía, ¿vale? Cómo nosotros podemos apreciar esa energía. Una de las formas en las que se puede apreciar la energía es la energía térmica. La energía térmica se produce cuando se intercambia calor entre dos cuerpos que están a diferente temperatura. Esto lo estáis viendo habitualmente cuando nosotros, por ejemplo, echamos hielo a una Coca-Cola. Vemos cómo la Coca-Cola cede calor al hielo y lo que va a hacer es ir derritiéndolo. El hecho de que estén a diferente temperatura nos permite que haya un intercambio de calor. Luego tenemos la energía cinética. La energía cinética es la energía que está relacionada con la velocidad, ¿vale? Depende de la masa del cuerpo y de la velocidad. Cuanto mayor sea la velocidad de un cuerpo, mayor es su energía cinética. Tenemos también la energía potencial, que es la energía que está relacionada con la altura que tiene un cuerpo, a qué altura está un cuerpo. También depende de su masa y depende de lo alto que esté ese cuerpo. Y la energía mecánica, que es la suma de la cinética más la potencial. Podemos hablar también de una energía que llamamos energía interna, que es la energía que está relacionada con el movimiento de las partículas dentro de un cuerpo, ¿vale? Cuando los átomos de un cuerpo se mueven, ese movimiento conlleva una determinada energía cinética dentro del cuerpo que llamamos energía interna. Pero, como veis, es un tipo de energía cinética. Algunas más. Energía eléctrica. La energía eléctrica está relacionada con cargas en movimiento. Partículas que están cargadas y se están moviendo. Ya hablamos de las partículas cargadas, que había una fuerza eléctrica. Bueno, pues esas partículas, cuando se mueven, generan energía eléctrica. Energía radiante. La energía radiante está relacionada con la radiación electromagnética, las ondas electromagnéticas. Y esa energía radiante no solo la tienen las energías que nosotros ya conocemos, como por ejemplo el microondas, que aprovechamos esa energía radiante, sino que también cualquier cuerpo luminoso, cualquier onda de luz, tiene una determinada energía asociada, que también es energía radiante. En casos de energías muy grandes, como los rayos X o los rayos gamma, la radiación puede ser muy fuerte. Tenemos también la energía química. La energía química aparece cuando hay una reacción química de por medio, cuando se produce una reacción química, como la energía que se produce dentro de las pilas, que es una reacción química, y esta reacción libera energía, la llamamos energía química. Y por último podríamos hablar de la energía nuclear, que es la energía que está en el núcleo de los átomos. Cuando nosotros hacemos que salte un neutrón de un átomo o un protón, cuando modificamos el núcleo de un átomo, no la parte exterior del átomo, entonces hablamos de energía nuclear. De todas estas energías tienen una serie de ecuaciones con las que podemos trabajar, pero nosotros nos vamos a trabajar solamente con dos, que son la energía cinética y la energía potencial. Las dos
que conforman juntas la energía mecánica, que es la suma de las dos. Estas dos ecuaciones, que sí que tenemos que conocer, para la energía cinética sería energía cinética igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. M es la masa que tendremos que utilizar en kilogramos. V es la velocidad en metros partido por segundo. Y esto nos daría un valor para la energía cinética cuando el cuerpo está en movimiento, es decir, cuando hay una energía asociada a un movimiento. Esta energía que nosotros calculamos cuando ponemos tanto la masa como la velocidad en unidades del sistema internacional se mide en julios, que es la unidad que nos permite calcular la energía. La otra ecuación que debemos de conocer es la de la energía potencial, que se calcula como el producto de la masa por la gravedad por la altura. Bueno, esta ecuación que nosotros vemos aquí en realidad no es cierta. Pero sí que es cierta, sí que se cumple cuando estamos con pequeñas alturas. Si nosotros ya nos vamos a una altura, por ejemplo, la altura de un satélite, esta ecuación de la energía potencial ya no nos serviría. Pero para alturas pequeñas, 500 metros de altura, sí que es válida y es muy cómoda. Masa en kilos, gravedad, que es la gravedad en la Tierra, 9,8, y la altura, pues la altura a la que esté el cuerpo. ¿Vale? Estas son las energías, los tipos de energía que nosotros podemos ver y cómo lo calculamos en el caso de la cinética y de la potencia. ¿Qué características tiene la energía? ¿Qué características cumple la energía? Pues hay una serie de características que cumple siempre, que la energía lo podemos transmitir de unos cuerpos a otros. ¿Veis? Nosotros tenemos aquí energía por una combustión que se transforma en calor. Esto va a producir el aumento de temperatura y que el agua del cazo hierva. Además, la energía se puede almacenar, ¿vale? Para luego poder hacer una reacción química y devolvérnosla. Una batería, una pila. Ahora están muy de moda las baterías porque los coches eléctricos necesitan acumular energía y lo hacen a través de baterías. La energía además se puede transportar, se puede llevar de un sitio a otro. Lo que hacemos para poder transportar la energía y perder la mínima cantidad de energía posible es que la energía eléctrica que nosotros llevamos de un sitio a otro, que lo hacemos a través de los postes de alta tensión, ¿vale? Los cables de alta tensión por los que circula la energía de un sitio a otro, lo hacemos en potenciales altos. Si la diferencia de potencial es alta, entonces las pérdidas de energía por el camino son mínimas, ¿vale? Por eso se transporta la energía en alto voltaje y luego se baja el voltaje para llevarlo a las casas. La energía además se puede transformar, ¿vale? Es el principio fundamental para obtener energía. Nosotros podemos tener energía eólica, la energía cinética del aire, y esa energía la podemos transformar en energía eléctrica para poder transportarla. Además, la energía siempre se conserva, aunque no siempre la conservamos en la forma que nos gustaría, porque puede haber pérdidas de energía que en realidad no son pérdidas, sino que son energías que se van en otros sentidos. Y por lo tanto decimos que la energía se puede degradar, ¿vale? Pero que se degrade la energía, que se transforme en algo que no queremos, no quiere decir que se haya perdido, sino que está transformándose en algo que no nos viene bien, pero tenemos que luchar con ello.
¿Cómo se intercambia la energía en los cuerpos? Pues básicamente hay dos formas de intercambio de energía. Podemos intercambiar la energía a través del calor, a través de una variación de temperatura. La variación de temperatura produce que se transporte o que pase la energía de un sitio a otro. Y también podemos hacerlo a través de trabajo mecánico. Cuando nosotros transformamos energía elástica, por ejemplo, mirad esta niña que está utilizando el arco, está produciendo energía elástica aquí, y cuando suelta se va a transformar en energía mecánica. Esta flecha se va a mover. O estos niños que están empujando el carro, lo que van a hacer es transformar la energía que ellos tienen, la energía que ellos producen, la van a transformar en energía cinética para que el carro se mueva. Si nosotros cogiéramos ese cuerpo y en vez de moverlo así, lo lanzáramos hacia arriba, pues entonces la estaríamos transformando en energía potencial. Recordemos que la energía potencial, M por G por H, era la que estaba relacionada con la altura del cuerpo. Fuentes de energía. Bueno, básicamente conocemos o separamos dos tipos de fuentes de energías. Las fuentes de energías es cualquier material o recurso que es capaz de producir energía. Y tenemos las renovables y las no renovables. Son las no renovables. Hemos trabajado en estos días haciendo un trabajo sobre la energía renovable que habéis elegido, la que más os ha apetecido. Aunque algunos me habéis hecho el trabajo de todas las energías renovables, pero lo que pedíamos era sobre una, la que eligierais vosotros. Y las no renovables son las fuentes de combustible fósil y las de materiales radiactivos. Las fuentes de combustible fósil serían el carbón, por ejemplo, petróleo, y de materiales radiactivos estaremos hablando del uranio, que es con el material que se genera la energía radiante. Estas no se consideran renovables porque son fuentes que se agotan y además no son respetuosas con el medio ambiente. Y luego tenemos las energías renovables, que sería el sol, el viento, el agua. Recordar que la energía, la fuente, es el material que utilizamos para conseguir energía. El material que utilizamos en la energía solar fotovoltaica es el sol. En la energía hidráulica es el agua, ¿vale? Esa sería la fuente. Y luego tenemos la biomasa y los biocombustibles, que también están muy de moda. Biomasa, incluso se están haciendo plantaciones para utilizar la biomasa. Luego, para que una fuente se pueda considerar renovable, tenemos que tener en cuenta las dos cosas: que no se agote y además que sea respetuosa con el medio ambiente. ¿Cómo aprovechamos las fuentes de energía? Bueno, pues los combustibles fósiles, que es algo que estamos utilizando desde siempre, pues lo utilizamos en centrales eléctricas o para combustión del motor de un coche, combustión directa en las cocinas de las casas, cuando quemamos gas natural, por ejemplo, para calentar la casa, eso sería combustión directa. En el motor de los coches para movernos, o en las centrales eléctricas,
que por desgracia todavía son muy elevadas, pero sin embargo el recurso, el carbón, en España ya se está agotando. En las centrales eléctricas ahora mismo se trae carbón de fuera porque es más barato que extraerlo de aquí. En cuanto a los materiales radiactivos, ¿cómo lo utilizamos o cómo sacamos la energía? Pues a través de una central nuclear. El problema que tenemos con las centrales nucleares es que estos materiales nucleares generan muchos residuos nucleares. En cuanto a las renovables, el agua, una central eléctrica, por ejemplo, que transforma la velocidad del agua o la altura del agua, es decir, la energía cinética o la potencial del agua la transforma en energía eléctrica. Pero no solamente una central eléctrica o una central hidráulica es la única forma de aprovechar el agua. Podemos utilizar las mareas, el agua del mar, también la podemos utilizar para generar energía. En cuanto al viento, pues es una de las más rentables. Lo hacemos directamente generando energía eléctrica a través de un aerogenerador que transforma la energía cinética del viento, la transforma en energía eléctrica. Anteriormente, se utilizaba directamente un molino. El viento movía ese molino y podíamos hacer que por ejemplo, triturara grano en los molinos donde se generaba harina. La energía geotérmica aprovecha el calor del suelo. En España está muy poco utilizada, pero hay países en los que es un recurso muy utilizado en casas nuevas, sobre todo en casas tipo fincas. El problema que tenemos que irnos muy abajo para poder, tenemos que hacer pozos muy profundos para poder utilizar ese calor de la tierra, del centro de la tierra. En cuanto al sol, tenemos dos formas de aprovechar la energía solar. Una es la energía solar fotovoltaica, los paneles solares que transforman la energía eléctrica, la energía solar en energía eléctrica, ¿vale? Como este de aquí. Y lo acumulamos en baterías para luego utilizarlo cuando nos venga bien. Que darse cuenta que el sol, por desgracia para este tipo de energías, para dormir no, pero para este tipo de energías, el sol no está a las 24 horas del día, no lo podemos aprovechar siempre. Entonces tenemos que acumular esa energía para utilizarla cuando nos haga falta. Y luego también está la energía solar térmica, las ACS, el agua caliente sanitaria, que lo que hace es aprovechar el calor de la energía solar para calentar agua, y ese agua la utilizamos para ducharnos, para ayuda de la calefacción y para que el agua ya esté un poco más caliente, tenga una temperatura más elevada y nos cueste menos dinero luego acabar de calentar el agua para los radiadores. Por último, podemos hablar del impacto de las energías. En cuanto a las no renovables, yo creo que es algo que tenemos muy claro, que es la contaminación que genera. Entre la peor contaminación que genera, o los peores efectos, está el efecto invernadero, que consiste en una
capa de CO2 que recubre la atmósfera, que hace que los rayos solares entren en la Tierra, pero cuando rebotan en el suelo, al salir, no puedan salir, ¿vale? Están atrapados ahí dentro. Esto está produciendo un incremento grande en la temperatura de la Tierra, con su correspondiente maldad para el planeta, que es que está aumentando la temperatura, se están fundiendo los polos y demás. Y otra consecuencia es la lluvia ácida, que es bastante menos conocida, pero cuando se producen combustiones se libera a la atmósfera óxidos de nitrógeno y azufre, que cuando se combinan con el agua de las nubes genera lo que llamamos la lluvia ácida, ¿vale? En realidad llueve ácido sulfúrico. Evidentemente en una proporción baja, porque si no nos quemaría, pero se produce ácido sulfúrico. En cuanto a la energía nuclear, el mayor problema no está en el efecto invernadero ni en la lluvia ácida, pero sí en el hecho de que los residuos nucleares hay que hacer algo con ellos, hay que hacer centrales, cementerios nucleares donde guardar esa energía, y esto sí que genera un impacto ambiental. ¿Las no renovables están libres de impacto ambiental? Pues no. Evidentemente el impacto ambiental que generan es mucho más bajo, pero no quiere decir que no lo haya. En el agua, por ejemplo, incluso los ecologistas hablan de que solo sería renovable las centrales mini eléctricas para que no generen mini hidráulicas, perdonad, para que no generen problemas a los peces. Bueno, el impacto ambiental visible de los aerogeneradores es grande, porque son aparatos muy grandes, y además afecta a las trayectorias migratorias de las aves. Al final, cualquier energía tiene sus consecuencias. Incluso el sol, cuando nosotros aprovechamos el sol, lo hacemos a través de placas solares que luego hay que hacer algo con ellas cuando dejan de funcionar. Al final estamos generando residuos que hay que tratar. Incluso cuando aprovechamos la energía de la Tierra, el hecho de tener que hacer pozos tan grandes hace que esos pozos los tengamos que hacer con maquinaria que normalmente es de combustión, y entonces estamos generando un efecto nocivo ya antes de empezar a utilizar esa energía. Bueno, más o menos esto era lo que quería hablaros del tema. Ahora lo que tenéis que hacer, como siempre, es un pequeño resumen de lo que os he contado en el vídeo, y haremos algún ejercicio para matizar algunas cosas, ¿vale? Sobre todo para calcular la energía cinética y la potencial, y aplicar esas dos fórmulas que os contaba al principio. Bueno, yo creo que por hoy ya está bien. Solo deciros que portéis bien, seáis buenos y sobre todo que os mantengáis sanos. Hasta luego.